Bueno, muy buenos días a las y los estudiantes de la maestría en estudios de la mujer. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro ciclo de videoconferencias. Esta primera está relacionada al primer módulo de la asignatura Metodología de la Investigación, en donde vamos a tratar pues, de conversar sobre las bases teóricas y epistemológicas de todo aquello que tiene que ver con los estudios de la mujer, los estudios de género y la perspectiva de género. En esta primera parte de ese primer módulo hemos denominado ciencia y filosofía feminista porque aunque con los estudios de género ha existido cierta controversia en los tiempos más contemporáneos, con el feminismo, digamos que son estudios derivados de la disertación feminista o que ha sido inaugurada por el feminismo sobre la diferencia entre los sexos y entre el género. Entonces, lo hemos incluido así de esta manera. En otro aspecto, vamos a trabajar esto desde un punto de vista, como ya les dije, teórico por una parte. Por supuesto, no vamos a adentrarnos en las profundidades de la teoría feminista o de la teoría de género, porque esos son aspectos que ustedes progresivamente van a venir trabajando. Pero sí tenemos que tener una mirada amplia, general, sobre a qué refiere desde el punto de vista teórico el feminismo por una parte y los estudios de género por la otra, para poder adentrarnos en un aspecto más epistemológico y metodológico, en tanto que la epistemología siempre y la metodología siempre van de la mano con la teoría. Antes de comenzar, quisiera que ustedes tomaran en cuenta o tuvieran en cuenta la bibliografía respectiva, ¿sí? Para comenzar o para mirar este video. Es decir, antes de ver el video deberían leer a Marta Lamas, La perspectiva de género, igualmente a la misma autora, pero en la obra El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, su introducción en capítulo 1 de Joan Scott. Por supuesto, pueden leerse toda la obra de Joan Scott, que es una de las principales exponentes del concepto de género y todo lo que tiene que ver con la teoría de género, pero en este caso pueden trabajar este texto que se llama Género, todavía una categoría útil para el análisis, donde encontrarán precisamente la controversia o las controversias más recientes alrededor del concepto de género. También tenemos a Lorena Frais y Alda Facio, dos feministas argentinas, en donde pueden ustedes mirar en ese texto una amplia gama, por supuesto muy general, sobre el feminismo, el género, el patriarcado y estos conceptos fundamentales para poder comenzar la discusión académica sobre todo este tipo de temas. Ahora bien, esto es como para la base, ¿no? Posteriormente, a través de la teoría feminista, ustedes van a comenzar a adentrarse en todos estos aspectos. Aquí tenemos, pues, como primer asunto a trabajar, ¿sí? Lo hemos ya denominado antecedentes teóricos más resaltantes. Sin embargo, yo también lo denominaría contexto sociohistórico del surgimiento o del avance o de la trayectoria de la teoría feminista o de la disertación feminista sobre el mundo. Entonces ustedes saben en primer momento que el feminismo no es solamente una corriente de pensamiento, no es solamente una corriente científica o académica, sino es digamos, un movimiento reivindicativo de los derechos de las mujeres en el mundo, ¿sí? Y principalmente, digamos, el epicentro de ese asunto lo tenemos en la era moderna, ¿sí? Es decir, el feminismo debe ser considerado como un acontecimiento principalmente asociado a la modernidad. Entonces, nosotros tenemos allí, pues, en principio voy a ir dando una idea general sobre los autores y las autoras, ¿sí? O más allá de autores y autoras, también podemos denominarlo como protagonistas del movimiento reivindicativo de las mujeres en el mundo.
y por supuesto sus obras claves. Eso en relación con el contexto sociohistórico que rodeó la escritura de esas obras. Como ustedes saben, las obras no son cosas aisladas, no están fuera del contexto, sino que pertenecen a un movimiento, toda una confluencia, tanto desde el punto de vista de las transformaciones económicas, políticas y sociales de un tiempo histórico en particular, como de también los discursos, las disertaciones, tanto científicas como generales de la sociedad del tiempo en específico. Entonces debemos comenzar primeramente por ese, digamos, feminismo moderno, ¿sí? O feminismo de la era victoriana, por así decirlo, que estaba principalmente centrado, como ustedes saben, en las reivindicaciones liberales, ¿sí?, de las mujeres. Como ustedes saben, digamos, la mujer había quedado excluida, fuera de todas las vindicaciones o reivindicaciones que estaban surgiendo a partir de fenómenos históricos como la Revolución Francesa en 1789, las revoluciones, la revolución industrial, etcétera, etcétera, en donde aquellos derechos liberales desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico que se habían conquistado en la sociedad, las mujeres habían quedado a un lado y permanecían, por supuesto, asociadas al control masculino. En este caso, primeramente, en la primera etapa de la vida, al control del padre y después al control del marido. Entonces, tenemos ahí primeramente a Poulain de la Barre, en 1676, que escribe el Manifiesto sobre la Igualdad de los Sexos. Después tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, no en Europa, sino en nuestros territorios, en 1691, que escribe digamos, una serie de versos y de poemas en donde pues muestra su descontento con la situación de las mujeres bueno, en el momento histórico y en todo el contexto pues, que la rodeaba. Entonces estamos ahí, uno de esos poemarios que son respuestas a Sor Filotea de la Cruz y Hombres Tontos. Después tenemos Olympe de Gouges, en 1791, una activista fundamental dentro de la Revolución Francesa en 1789, que años más tarde denunció que las mujeres habían quedado excluidas de aquella Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, como su nombre lo indica, las mujeres no aparecían en escena y Olympe de Gouges, que más tarde fue guillotinada, digamos que expuso una declaración que incluía a las mujeres y les otorgaba la ciudadanía de la cual habían quedado excluidas previamente. Mary Wollstonecraft, 1792, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Flora Tristán, en 1840, incluye dentro de su texto, La Unión Obrera, un apartado específico para la unión de las mujeres de la clase trabajadora de la época, justo antes de la aparición de la gran obra de Carlos Marx. Entonces, digamos que ese es ese primer feminismo reivindicativo, muy asociado a esa gran ola de búsqueda de alcanzar las primeras vindicaciones ya de corte propiamente liberal. Después tenemos un feminismo contemporáneo, ya para los años 50, en donde las principales exponentes son Simone de Beauvoir en 1949 con el texto El segundo sexo, que es la base del feminismo contemporáneo y que nos sigue hasta ahora. Es decir, es Simone de Beauvoir quien inaugura lo que conocemos como feminismo académico, como disertación feminista, como teoría feminista ya propiamente acabada, y le da las bases para, digamos, que exista pues una filosofía encargada de estudiar aquello que ella misma llama como la mujer considerada como el segundo sexo y con una posición subordinada en todos los ámbitos de la vida cultural, social, económica, política, etcétera, etcétera. Además que en esa obra, bueno, establece una vasta mirada hasta del origen de toda esa
dominación masculina. También entonces, bueno, está Betty Friedan en 1962 con su texto La mística de la feminidad, que además contribuyó mucho a aquello de la inclusión de las mujeres y la perspectiva de la mujer o la perspectiva de género en toda esta discusión de la época sobre los derechos universales, los derechos humanos, digamos, la conformación de la Organización de Naciones Unidas como, bueno, una entidad encargada pues de la lucha pues por los derechos humanos y todo este tipo de cosas entre los estados. Entonces podemos asociar ese, digamos, ese feminismo contemporáneo también con las vindicaciones de la primera mitad del siglo XX, que están también previamente antecedidas por el movimiento sufragista, ¿sí? Bueno, que buscaba principalmente los derechos políticos de las mujeres. En algunos lugares del mundo, pues, se alcanzó ese derecho al sufragio antes o mucho antes, ya en los años 40, etcétera, pero en otros países incluso se alargó a bien entrado el siglo XX. Después tenemos todo el feminismo, aquel llamado feminismo radical, Kate Millett, 1969, con su texto Política Sexual, Shulamit Firestone en 1970, con su texto La dialéctica del sexo, Germaine Greer, 1970, también con La mujer eunuco, Juliet Mitchell en 1974, con Psicoanálisis y Feminismo, en donde, bueno, el principal aspecto de esta disertación del feminismo radical, que es un feminismo bien norteamericano principalmente, y asociado con los movimientos contraculturales en Estados Unidos entre los años 60 y 70, todo aquel movimiento hippie, etc. El principal aspecto de lucha era la vindicación, pero ya no de los derechos políticos y económicos que medianamente, entre comillas, habían venido conquistando las mujeres de la época, sino ahora había que meterse en el espacio íntimo, ¿sí? Y también mirar cómo en el espacio íntimo la mujer seguía ocupando un lugar subordinado. Entonces surge aquella frase famosa de lo personal también es político. Después tenemos a Luz Irigaray en 1974 con sus dos textos, Espéculos de la otra mujer y Ética de la diferencia sexual, ya en 1982. Son importantísimos estos textos, sobre todo para la discusión en torno al género y la diferencia sexual. Tenemos a Adrienne Rich, 1974, y a Audre Lorde, 1984, con sus textos Instantáneas de una nuera y Hermanas extranjeras, respectivamente. Estas son autoras que inauguraron aquella corriente del lesbofeminismo en Norteamérica y, por supuesto, también asociadas a todos esos movimientos contraculturales de la Norteamérica de la época. Más tarde tenemos a Donna Haraway con el manifiesto Cibor en 1985, metida directamente en toda esta discusión postestructuralista y postmoderna, bueno, que plantea toda una serie de cosas de cómo, bueno, cómo poner en jaque pues, esa utopía feminista y cómo se relaciona esa utopía feminista con las utopías modernas, ¿sí? Que estaban pues viniéndose abajo con todos estos acontecimientos de la caída del muro de Berlín en 1989, el fin de la utopía socialista o comunista de la Unión Soviética. Entonces, bueno, todo ese jaque en el que se encontraban los grandes relatos de la modernidad, también el feminismo entra allí en esa discusión y bueno, genera pues una serie de planteamientos interesantísimos en torno a, bueno, cómo mirar, ¿no?, aquella utopía feminista en medio de todos estos asuntos.
Después tenemos finalmente a Monique Wittig en 1992 con su texto El pensamiento heterosexual, que también es una autora fundamental para entender toda la discusión sobre el concepto de género y diferencia sexual. Ahora bien, esto por supuesto son, digamos, una fotografía de los antecedentes históricos más resaltantes y asociadas pues con el contexto sociohistórico en el cual surgen. De alguna manera para que ustedes puedan ir viendo por dónde pueden ir metiéndose para estudiar tanto la metodología con enfoque de género y la epistemología que sustenta a toda esta corriente de trabajo y de estudio, y por supuesto con todo lo que tiene que ver con la teoría feminista de la cual todas son exponentes. Entonces estas son las bases, los pilares fundamentales de la teoría y la epistemología feminista. Por supuesto hay muchas más autoras, muchas más digamos, disertaciones en torno al problema de las mujeres y todo este tipo de cosas, pero bueno, aquí hicimos un pequeño resumen, un pequeño paneo muy general. De ahí adelante hay muchísimas otras cosas, sobre todo también en nuestros territorios. Tenemos a Marta Lamas, está Marta Patricia Castañeda, tenemos a Silvia Rivera Cusicanqui, digamos hacia Oriente tenemos a Chandra Mohanty, a Gayatri Spivak, es decir, hay muchas otras teóricas y teóricos que están metidos en toda esta senda, que no están acá, pero que forman parte importante de la discusión feminista. Ahora vamos a pasar a hablar sobre ya más detalladamente sobre los enfoques teóricos metodológicos que vamos a discutir el día de hoy, y comenzamos por los estudios de la mujer. Entonces ahí tenemos, ¿cuál es el objeto de estudio de los estudios de la mujer? Tenemos que mirar primero que la base pues, de los estudios de la mujer es la condición subordinada de la mujer en la sociedad. Es decir, ese es el foco, ¿sí? Hacia dónde van los estudios de la mujer. Fíjense ustedes allí que yo no he dicho que los estudios de la mujer vienen a describir a las mujeres, o que los estudios de la mujer vienen a contarnos, bueno, cuál es la vida de las mujeres y qué es lo que ellas hacen, o vienen a contarnos, bueno, a qué se refiere no sé, el rol de las mujeres. No. Es decir, la descripción de la vida de las mujeres y la descripción de su historia y de los acontecimientos cotidianos que las rodean debe necesariamente, para que sea un estudio de la mujer y sea un estudio con enfoque feminista y con epistemología y sustento en teoría feminista, debe concebir que esa mujer tiene una condición de subordinación y que está, ¿ok?, bajo un contexto de una sociedad que es esencialmente masculina, en donde el hombre ha detentado el poder frente a las mujeres, ¿ok? Y estas mujeres, como bien dijo Simone de Beauvoir, han sido consideradas como lo otro, como aquello que es inesencial. ¿Qué quiere decir eso de inesencial? Es decir, que pareciese como que si el mito pues ha construido la idea de que el hombre es la esencia y la mujer no tiene esencia, porque la mujer había estado digamos, en las teorías modernas, había estado asociada pues a la naturaleza, ¿sí? Había estado más asociada a las emociones, a lo subjetivo, ¿sí? Mientras que el hombre había estado asociado a lo racional, a lo científico, es decir, a aquello que había adquirido la esencia del género humano, que la esencia del género humano es, como decía Kant, ¿ok?, aquel que había tenido la posibilidad de ejercer o de hacer uso de la razón. Entonces, como la mujer no había tenido la posibilidad o no había logrado adquirir o hacer ejercicio del uso de la razón, entonces era considerada inesencial. Es decir, no había logrado adquirir la esencia de ser humano.
Entonces, el punto de partida teórico que tenemos allí es, en principio, el papel de la mujer en la historia moderna, o sea, qué es lo que han vivido, ¿sí? El mito patriarcal, ¿sí? Que es aquel mito que permite identificar de dónde proviene todo esto, ¿ok? De dónde proviene todo este asunto de que las mujeres ocupan un lugar de subordinación. Tenemos después entonces que, por supuesto, eso está dentro de las consideraciones de Beauvoir, que muestran entonces a la mujer como como el segundo sexo. Tenemos ahí unas preguntas fundamentales de los estudios de la mujer. Primero, ¿cuáles son las bases que sustentan el poder masculino? ¿Sí? Esa es como la primera pregunta. Es decir, ¿dónde están aquellos discursos que sustentan el poder de los hombres sobre las mujeres? Y por supuesto, ¿qué han hecho las mujeres para liberarse en todo ese recorrido? ¿Ok? Entonces ahí tenemos que, para poder desentrañar esas preguntas, ¿sí? Habría que irse directamente a la teoría feminista. Es decir, no solamente es echar un cuento, sino que también hay que tener un sustento académico, un sustento teórico, ¿sí? Recordemos que el feminismo está tratando de hacer ciencia, hacer filosofía, ¿sí? Para que nuestro conocimiento sobre las mujeres sea un conocimiento sustentado, académico, ¿sí? No solamente una mera conversación sobre los asuntos que nos aquejan, sino que esos asuntos que nos aquejan podamos nosotros comprender sus causas, entenderlos, explicarlos, comprender y así poder determinar el por qué estamos allí, ¿no? Entonces podemos definir a la teoría feminista como aquel conjunto de saberes y prácticas explicativas sobre las causas, formas, mecanismos, justificaciones y expresiones de la subordinación de las mujeres y la búsqueda de la transformación de esa subordinación. Fíjense que esto es muy importante, ¿no? Y aquí yo pudiera hasta recordar aquella 11ª tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx, que así como Marx planteaba en esa 11ª tesis sobre Feuerbach, que los filósofos se habían encargado de transformar, de contemplar el mundo y que de ahora lo que se trataba era de transformarlo, bueno, la teoría feminista plantea lo mismo. ¿Sí? No se trata de meramente contemplar, mirar la vida de las mujeres, sino que ese conocimiento debe ser utilizado para transformar, para incidir, ¿sí? En el cambio social, ¿sí? Y tratar pues de ayudar o coadyuvar en la transformación de la vida de las mujeres, ¿sí? Eso es fundamental en el feminismo. Por eso el feminismo no puede escindirse de su lado reivindicativo, ¿sí? Entonces tenemos allí como conceptos claves, primeramente el concepto de género, que en líneas muy generales hay muchas controversias que nosotros vamos a ir discutiendo sobre esas controversias a medida que vaya pasando, pues, toda esta asignatura, pero en líneas muy generales está asociada a las características culturales y sociales que se relacionan o están basadas en la diferencia entre los sexos, ¿sí? Después tenemos el concepto de patriarcado, que puede ser denominado como un sistema de poder y dominio masculino sobre la mujer. Y que pudiera, en algunos autores lo plantean así, pudiera extenderse hacia los niños y las niñas. Ese control o dominio, ¿sí? De lo masculino sobre la mujer y lo femenino. Que es un dominio o poder que se observa en la sociedad general y sus instituciones. Su origen está en el mito biológico. Cuando ustedes trabajen a Simone de Beauvoir podrán observar pues que pareciera, ella nos plantea, y también otras autoras lo plantean así, que pareciera que esa dominación del hombre sobre la mujer tiene su origen en algunas diferencias biológicas. Pero ahí, y por supuesto que esas diferencias biológicas fueron extrapoladas a través de esa idea mitológica, fíjense que es una idea mitológica, fueron extrapoladas a la vida política y económica, ¿sí?
Esto también ustedes tienen que conocerlo, el patriarcado no es un sistema aislado, es un sistema que antecede, ¿sí?, a los modos de producción, es decir, antecede al modo de producción esclavista, antecede al modo de producción feudal y antecede al modo de producción capitalista. De manera que es un sistema que tiene como base a la familia, ¿sí?, y a la subordinación de la mujer en el espacio de la familia, pero que se enroca, se amalgama con el sistema político, económico, social y cultural predominante en función de cada época, ¿sí? Entonces, de manera que ustedes podrán mirar allí que el sentido o el aspecto político, económico, social y cultural nunca puede estar desasociado de cualquier estudio de la mujer. ¿Sí? Son aspectos que tenemos siempre que trabajar, porque no es lo mismo, ¿sí? Desde el punto de vista político, por ejemplo, los derechos de las mujeres en Europa que los derechos de las mujeres en América Latina. No es lo mismo, ¿verdad?, las condiciones económicas de las mujeres en Norteamérica que las condiciones de las mujeres en América Latina. Igualmente, no es lo mismo la condición digamos, de las mujeres afroamericanas o afrodescendientes, tanto en Norteamérica como en América Latina, que la condición de las mujeres blancas. ¿Sí? Entonces ahí hay todo un gran entramado de aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que nunca pueden dejarse de lado. Tenemos también como temas de estudios generales de los estudios de las mujeres, ahí tenemos, como nuevamente les digo, algunos de los temas de estudio que ustedes pudieran trabajar. Entonces tenemos violencia contra las mujeres, un tema fundamental, las mujeres en la historia, cuál ha sido la presencia de las mujeres en la historia, la política sexual y los derechos de las mujeres, la mujer subalterna, es decir, qué pasa con esa mujer que se enfrenta, que resiste, ¿sí? Contar las historias de las mujeres que resisten y se enfrentan y además plantean la transformación de la sociedad y la transformación de la subordinación. La pobreza femenina es muy importante, es decir, cómo las mujeres siempre han tenido un lugar, ¿sí?, económico inferior al del hombre, el espacio íntimo, y por espacio íntimo nos estamos refiriendo, bueno, a toda una serie de cosas, el amor romántico, la familia, la maternidad, los hijos, los derechos sexuales y reproductivos, la sexualidad, la identidad sexual, la identidad de género, o sea, nos estamos refiriendo a toda una serie de cosas interesantes. La sexualidad, la utopía feminista, es decir, aquella cosa de cómo llegar a un mundo, ¿ok?, con subordinación cero, ¿ok?, o de igualdad dentro de la diferencia, es decir, toda una serie de cosas. Después tenemos las dimensiones de abordaje epistemológico de los estudios de la mujer. Por una parte, como ya hemos venido hablando, tienen una dimensión científica basada en las teorías feministas y en la construcción de saberes contrahegemónicos, es decir, que no son solamente saberes contemplativos, sino que son saberes también que buscan la transformación de la sociedad. Y eso de transformación de la sociedad, como ustedes saben, ¿verdad?, confluye con todas las teorías que tienen que ver con el cambio social y la transformación social. Entonces, como veremos más abajo, hay algunos feminismos que son socialistas, comunistas, etcétera, otros feminismos que son liberales, ¿sí?, otros feminismos que están ya relacionados pues con otros planteamientos, por supuesto de transformación, pero desde otras miradas, ¿ok?, más relacionados con lo contracultural, más relacionados con otro tipo de movimientos sociales, etcétera, movimientos también orientales. Y por supuesto hay feminismos que también plantean, digamos, la confrontación, ¿ok?, desde una perspectiva de la mujer con esta utopías modernas entre capitalismo, esta discusión binaria entre capitalismo y socialismo o comunismo, que, bueno, hay cierto feminismo que plantea que eso es justamente una mirada masculina del mundo.
¿sí? Y que hay que mirar otras perspectivas que nos pueden llevar desde el lado, ¿ok?, del feminismo hacia otras sendas de cambio y de transformación social. Pero lo más importante es que quede claro que en el abanico de opciones, ¿ok?, que existe, en donde podemos confluir y conversar sobre cambio social, el feminismo, bien sea de un color o de otro, ese feminismo siempre va a buscar la transformación, el cambio social y, digamos, el cese, pues, de la subordinación de las mujeres. Entonces, después tenemos, desde el punto de vista político, como bien hemos dicho, bueno, que digamos, un conocimiento, por eso dice dimensiones de abordaje epistemológico. ¿Por qué epistemológico? Bueno, porque no es un conocimiento epistémico, es decir, no se hace ciencia y filosofía solo para contemplar el mundo, sino se hace ciencia y filosofía también con una dimensión política que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres en la historia. Por eso nosotros vemos allí, digamos, los movimientos sufragistas, los movimientos radicales, etcétera, en donde pues, nos han planteado toda una serie de cosas. Es decir, que todos esos planteamientos de estos movimientos han estado asociados con movimientos de reivindicación. Entonces ahí nosotros buscamos, bueno, ¿cuál es el sujeto epistémico? Es decir, ¿cuál es el sujeto de análisis sobre el cual quieren apoyarse los estudios de la mujer? Por supuesto, no es otra que la mujer. Pero no solo es la mujer en una entidad abstracta, ¿okay?, donde parece que es una mujer allí que tiene, tiene que buscar como, digamos, una senda hacia dónde encontrar o hacia dónde ir, ¿sí? Sino no es esa mujer abstracta, es las mujeres. Y principalmente las mujeres subalternas, como bien dice Gayatri Spivak. Es decir, aquellas mujeres que constantemente están luchando, ¿sí? Algunas identificando que están luchando y otras que luchan sin identificar muy bien lo que están haciendo, pero que están resistiendo y están planteando nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de hacer las cosas, despegándose de aquella subordinación o aquel poder que ha construido el patriarcado sobre las mujeres. Digamos que entonces hacia allá es que tienen que ir las investigaciones. Entonces, cuando ustedes se pregunten, bueno, ¿con quién voy a trabajar en mi investigación? Bueno, principalmente voy a trabajar o con las mujeres como sujeto en carne y hueso, o con lo femenino, ¿okay?, como entidad de análisis, ¿sí? Y por supuesto, lo femenino no como una cosa meramente descriptiva, sino lo femenino entendiendo que existe una diferencia entre los géneros y existe una condición de subordinación de lo femenino frente a lo masculino. Ahí en la disputa epistemológica tenemos que tener claro que el feminismo o los estudios de la mujer tienen una ruptura epistemológica clara y directa primero con el positivismo y con toda la ciencia en general, ya que el feminismo ha, digamos, catalogado, ¿okay?, a la ciencia como fundamentalmente androcéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia ha construido un conjunto de saberes concentrado en la mirada masculina del mundo. ¿Okay? Entonces, de manera que por una parte con el positivismo, por supuesto, enfrenta toda aquella idea de objetividad. Para el feminismo la ciencia no es objetiva, la ciencia es puramente subjetiva, es una ciencia que está construida en función a un contexto histórico y en función a un contexto de dominación de los hombres sobre las mujeres. Por ende, la historia, la filosofía y todos los saberes científicos, principalmente los saberes científicos modernos, han sido escritas o ha sido escrito fundamentalmente por hombres. Y si ha sido escrito fundamentalmente por hombres, por supuesto que tiene toda una carga toda una carga masculina, pero masculina, por supuesto, entendida no en el sentido de solamente el hecho de que sean hombres, porque ese no es el problema, sino que entendida pues como un aspecto de subordinación o de dominación de los hombres sobre las mujeres, o de lo masculino sobre lo femenino.
Entonces, digamos que para el feminismo, la ciencia, igual que para Michel Foucault, la ciencia es poder, porque el conocimiento es poder. Y el conocimiento ha sido utilizado para la dominación de unos con respecto a otros, ¿sí? Para Michel Foucault es una dominación de clase, es una dominación de, digamos, política o biopolítica, y para el feminismo es una dominación patriarcal, ¿ok? Es decir, una dominación entre los sexos. Y eso nosotros podemos verlo ampliamente en la teoría política, en la teoría social, por lo menos en la teoría política vamos a ver eso en los escritos de Jean-Jacques Rousseau. En la teoría social podemos verlo en los escritos de Emile Durkheim, ¿sí? Ahí está claramente esa diferenciación entre una cosa y otra, o entre los sexos. Durkheim exponía pues la necesidad de esa diferenciación en donde las mujeres se iban a encargar de unas cosas y los hombres de otras. También lo podemos mirar en, digamos, en Weber, también hay ese planteamiento sobre qué es el patriarcado, etcétera, pero Weber lo que hace es como una disertación allí sobre qué es el patriarcado. Entonces, eso nos lleva a concluir de que aquellos postulados, ¿sí?, del positivismo, de objetividad, de que parece que el conocimiento es una cosa acumulada, que vamos descubriendo todos los días las cosas nuevas y vamos acumulando y nos vamos haciendo cada vez más, vamos adquiriendo cada vez más sabiduría y vamos dejando atrás las otras cosas, etcétera. Eso es una mirada, pues, avalorativa y ahistórica, ¿sí? Y que contrariamente a eso, la ciencia es profundamente cargada, está profundamente cargada de valores, de subjetividades, y por supuesto está asociada a un contexto histórico, ¿sí? Y lo que hoy conocemos, quizás mañana será una verdad que es totalmente relativa entre unos y otros, relativa entre lugares y relativa en el tiempo, ¿sí? Entonces, de manera que para el feminismo no existen las verdades inmutables. También tenemos allí, pues, como parte de todo este asunto, es que, claro, las mujeres han estado excluidas justamente de la construcción de saberes, porque la educación de las mujeres ha estado asociada a las labores de cuidado, a las labores domésticas, y han estado excluidas de la educación, de las universidades, de la instrucción pública, etcétera, etcétera. Porque hasta hace nada, las mujeres todavía no podían ir a la universidad, no tenían derecho a instrucción pública, etcétera, etcétera. Entonces, y por último tenemos allí, bueno, los lugares de enunciación de los feminismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿desde qué punto de vista, desde qué punto de partida existen o puede hacer escrito o puede hacer obra el feminismo? ¿O desde dónde puede hablar el feminismo? Bueno, en este caso podemos decir que no hay un feminismo, sino que hay feminismos, ¿sí? Es decir, todos confluyen en la idea de que la mujer tiene un lugar de subordinación y que hay un poder patriarcal del hombre sobre la mujer. Pero cada uno, ¿sí?, tiene una mirada o un aspecto o un eje temático o una manera de enfocarlo desde el punto de vista teórico y epistemológico de acuerdo, bueno, a contextos históricos, a lugares de enunciación en el sentido de donde, bueno, hay feminismo oriental, feminismo latinoamericano, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos, bueno, el feminismo o el movimiento sufragista, el feminismo moderno, que ya conversamos sobre eso, el feminismo socialista, el feminismo radical, el lesbofeminismo, el postestructuralismo, el feminismo de la posmodernidad, feminismo subalterno, latinoamericano, despatriarcal, decolonial, afro o negro, ecofeminismo, etcétera, 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 ¿sí? Todos esos son lugares desde donde el feminismo habla o emite, ¿sí?, o anuncia, ¿sí?, maneras de acercarse a la situación de las mujeres en el mundo. Ahora vamos a conversar un poco sobre nuestro segundo enfoque teórico, en este caso los
estudios de género y la perspectiva de género. Ahí están unidos. ¿Por qué unidos? Porque por una parte, la perspectiva de género a veces parece ser lo mismo que estudios de género, pero en otros aspectos no es lo mismo. Entonces hay que tener algunas diferenciaciones ahí y dejarlo claro, ¿sí? Entonces, pero básicamente están asociados, ¿ok? Entonces, primeramente ahí tenemos el objeto de estudio de los estudios de género. Bueno, como pueden imaginarse, el objeto de estudio es el género, pero el género comprendido, ¿sí?, como las diferencias que existen entre ambos o entre ambas características culturales asociadas al sexo biológico, ¿sí? Y que ese conjunto de diferencias parece que se prefiguran o se construyen en el seno de la sociedad y la cultura, ¿sí? Digamos que esa es la idea general de género, pero ya más adelante nosotros vamos a ver que ahí hay una serie de cosas con las que, bueno, se han generado ciertas controversias, sobre todo con ese aspecto de que, bueno, ¿cuál es la relación entre sexo y género? ¿Y qué tan biológico es el sexo? ¿Sí? ¿Y qué tan cultural es el género? ¿Sí? Y cómo es la relación entre esa cosa llamada cultura y biología, y cómo lo biológico pues recibe a esa cuestión llamada, o a todo ese conjunto de cosas culturales, etcétera, etcétera. Pero ya más adelante vamos a conversar un poco más detalladamente sobre eso. Entonces, una de las preguntas, pues, general de los estudios de género, tenemos cómo se conforma el género y la identidad de género. Esa es una pregunta, que es la que yo trataba de más o menos responder aquí. O sea, ¿cómo se conforma eso? ¿Es una construcción social? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde surge? ¿Por qué nos diferenciamos? ¿Por qué hemos construido una idea diferenciada entre unos y otros, entre las mujeres y los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de los roles de género? Es decir, cómo son las mujeres o cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los hombres, etcétera, etcétera, qué papeles deben cumplir en la sociedad y qué pasa con esos papeles, qué pasa si la gente se salta esos roles de género y resulta que no los cumplen, qué les sucede a las personas que no los cumplen o que los evitan, etcétera. ¿Cuál es la relación entre género y poder? Eso es muy importante, ¿sí? Porque, y aquí es donde después vamos a ir metiendo el tema de perspectiva de género. El estudio de género tiene que tener claro, ¿ok?, que la diferenciación basada en el género, ¿sí?, es una diferenciación que encierra una relación de poder. Es decir, no nos diferenciamos entre hombres y mujeres simplemente porque, bueno, decidimos que a las mujeres les gusta más lo rosado y a los hombres lo azul, o porque, bueno, decidimos entre todos que los hombres nos gustan los carritos y a las mujeres les gustan las muñecas, ¿sí? No, eso no es así. Hay una relación de poder en donde el hombre juega con carrito, ¿sí? Y quizás ustedes ya saben de esto, pero bueno, para dejarlo un poco más claro, el hombre juega con carrito porque después es el hombre el que se va a encargar de justamente ir a la calle, ¿sí?, a proveer económicamente al hogar, mientras la mujer juega con muñecas y con cocinas y todo este tipo de cosas, porque la mujer es la que se va a quedar encargada de administrar el hogar, ¿sí? Entonces, de manera que eso está allí implicado. Y eso, por supuesto, forma parte del sustento del mito patriarcal y de la subordinación de las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubica el género? Es decir, el género es una cosa que está en el discurso solamente, o está en la práctica también, o están las dos cosas a la vez, o que viene primero y que viene después, todo ese tipo de cosas. Entonces, de manera que el punto de partida teórico refiere a los diversos conceptos de género, constructivismo, culturalismo, ciencias sociales, feminismo. Como yo les decía, los estudios de género son una derivación del feminismo, pero también tienen mucho de constructivismo social, ¿sí? El punto de partida está muy relacionado
con eso. Ahí tenemos una mirada muy general de los conceptos claves de género, o sea, como, bueno, de dónde viene. Ahí es un concepto bastante norteamericano en algunos aspectos, sobre todo los aspectos más asociados hacia esa cosa o esa idea de estudio de género allí como en fronteras con el feminismo, ¿no? Entonces, tenemos ahí a Talcott Parsons en el 1964, en donde miraba, bueno, cuál es el papel del género en ese sistema social o en ese sistema de la acción social. Entonces, bueno, parece que para Talcott Parsons, en todo ese esquema de, bueno, esquema cuadrado del mundo o de la sociedad o de la acción social, bueno, entonces las mujeres tienen un rol y los hombres tienen otro rol, ¿sí? Por supuesto, como ustedes saben, el funcionalismo estructural no es una teoría que cuestiona la realidad social, sino una teoría que, bueno, simplemente viene a hacer como una especie de descripción de aquello que está frente a nosotros. Entonces, bueno, parece que las mujeres tienen este papel, los hombres tienen este otro papel. Pero a pesar de que esa teoría no cuestionaba, ¿sí? O no ponía o no hacía la pregunta de, pero ¿por qué las mujeres tienen este rol y los hombres cumplen este otro rol? A pesar de que no lo cuestionaba, fue fundamental para darle o sacarle punta posteriormente a ese concepto de rol cultural y rol cultural basado en las diferencias entre los géneros. Entonces después tenemos a Robert Stoller, desde el punto de vista de la psicología, en 1968, ¿sí? Que trata pues de mirar o llegó a la conclusión que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos o a los hombres o atribuidos a las mujeres. Es decir, en conclusión, no es un asunto biológico, sino es un asunto social y cultural de aprendizaje, ¿sí? Por supuesto, esto está asociado a todo el tema del conductismo y toda esta corriente pues, de los años 60 y de los años 50 en Norteamérica, que bueno, está perfectamente amalgamado a la idea de aprendizaje y de condicionamiento para el desarrollo de los distintos roles de la vida. Recordemos que Talcott Parsons también está hermanado con esa corriente norteamericana. Después tenemos a Margaret Mead en 1973 con la conclusión de que el rol cultural fue asociado a la idea o ha sido asociado a la idea de género. Después tenemos a Joan Scott en 1988. Es decir, aquí lo que quise decir para que quede más claro es que con Margaret Mead, ¿sí? Digamos, comienza el enroque entre aquel concepto muy básico de rol cultural para comenzar a ser traído hacia esa idea de género. Entonces es como ese primer acercamiento entre todas esas teorías sociales y teorías culturales y psicológicas con justamente el feminismo, ¿sí? Y ahí ya tenemos a Joan Scott en 1988 que nos explica sobre el elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos. Y es una forma primaria, ¿sí?, de relaciones significantes de poder. Fíjense aquí que ya aquí está incluido el análisis de que no es solamente un conjunto de roles que unos cumplen y los otros hacen, etcétera, sino que ya aquí hay una disertación en torno a las relaciones de subordinación y de poder que existen entre justamente las diferencias sociales asociadas a los sexos. Después tenemos a Rubin Gale en 1984 con la idea de sistema sexo-género, es decir, que ya no es solamente un concepto base en donde hay unas diferencias culturales entre hombres y mujeres, sino que hay todo un sistema relacionado entre el sexo biológico y el conjunto de construcciones culturales alrededor de ese sexo biológico llamado género y que parece que operan conjuntamente entre sí.
¿Ok? Entonces Rubin Gay lo denomina como un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Es decir, parece que hay una división, ¿ok?, entre los sexos que está socialmente impuesta. Es decir, que no necesariamente nos pertenece, no necesariamente está asociada a una idea de naturaleza o de diferencia basada en la naturaleza humana, sino que es una división impuesta por un sistema y que ese sistema puede ser cambiado y puede ser transformado. Entonces, de manera que de ahí en adelante, es decir, yo estoy colocando como estas bases del concepto de género, pero de ahí en adelante hay toda una serie de cosas que ustedes pueden comenzar a detallar, sobre todo con Wittig, con Luz Irigaray y también pues más adelante con Judy Butler y todo eso, pero después eso lo hablaremos en la segunda parte de este módulo. Después tenemos, bueno, las dimensiones de abordaje epistemológico, los estudios de género, si tienen un abordaje puramente científico, filosófico, ¿ok? Y refieren a la disertación teórico-epistemológica en torno al género, su construcción, ontología y expresión práctica. Es decir, cómo se construye el género, cuál es la esencia de los géneros, de ambos géneros, ¿ok? Cuál es el origen de esos ambos o de esa diferencia, ¿ok? Y cuál es su expresión práctica, ¿ok?, en la vida cotidiana. El sujeto epistémico es, por supuesto, el género y el sistema sexo-género como una entidad abstracta, construida socialmente, pero que guarda relación con mujeres, hombres y con sujetos no binarios, ¿ok? Después tenemos no debemos desconocer que el género es una categoría, primero que es una categoría que ya a partir de Joan Scott ha venido a meterse en las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, no puede haber ciencia social, psicología, antropología, filosofía, arte, bueno, literatura, trabajo social, bueno, de todos los aspectos, ¿ok? No puede haber, incluso hasta ciencias naturales, etcétera, no puede haber conocimiento y, por supuesto, más fuertemente conocimiento desde el punto de vista de las ciencias sociales que no entiendan que la categoría de género es una categoría fundamental para el análisis de cualquier realidad, ¿ok? Y por supuesto, más aún de realidades humanas y de realidades sociales. Entonces, el género viene a incluirse dentro de una serie de aspectos a tomar en cuenta que guardan relación con la clase social, la sociedad, la etnia, la cultura, ¿sí? Y a su vez, el género no puede verse como una cosa aislada, es decir, no, como les decía al principio, no podemos ver la diferencia o las mujeres o la diferencia entre los hombres y mujeres sin asociar esto a los criterios de clase social, sociedad, etnia y cultura. Después tenemos, bueno, cuál es la disputa epistemológica de los estudios de género. También tienen una ruptura con el positivismo y la ciencia androcéntrica. Lo mismo, igual la ciencia es ideológica, ¿sí? Y el punto de partida epistémico es la construcción social de la realidad. Es decir, que todo nuestro conocimiento está construido. Y está construido en función a nuestro contexto histórico, político, económico y social donde vivimos, etc. Por ende, nuestro conocimiento va a estar asociado a todo ese conjunto de cosas. Ese es el punto de partida del estudio de género, es constructivista. Y ahora pues podemos nosotros ya que hemos visto esto, podemos entonces nosotros mirar, bueno, cuáles son entonces o cuál es en definitiva la diferencia entre los estudios de género y la perspectiva de género. Como les decía al principio, en algunos casos pareciese que fuera lo mismo, ¿sí? Pero en algunos otros casos no lo es tan así. ¿Sí? Entonces va a depender del enfoque de cada investigador o de cada investigación en donde nosotros podamos observar cuáles son, si hay diferencias o no.
Entonces, en algunos estudios, ¿okay?, la perspectiva de género se entiende como la mera comparación intergenérica, es decir, es una simple descripción. Por ejemplo, hay estudios estadísticos que hacen las organizaciones internacionales, en donde dicen, esto tiene perspectiva de género. Ah, porque colocan una tabla dividida entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí nos dicen que a nivel de pobreza, bueno, las mujeres son más pobres que los hombres. ¿Sí? En algunos estudios eso se entiende como perspectiva de género. Y en efecto es así. Ahí estamos mostrando que, bueno, mira, las mujeres tienen una situación diferencial con respecto a los hombres. ¿Sí? Y que además parece que esas mujeres tienen un lugar inferior, ¿ok?, en términos de la pobreza o en términos del acceso a los derechos sexuales y reproductivos o en términos de una cantidad de variables y cantidad de cosas. Pero se quedan, esa perspectiva de género se queda, ¿ok?, en un nivel descriptivo porque no va a la causa, ¿sí? No va a tratar de comprender más allá de los datos estadísticos por qué la mujer es más pobre que el hombre, porque la mujer tiene más problemas en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, porque esto o aquello. ¿Sí? Entonces, cuando ya cruza esa perspectiva de género, cruza las barreras hacia el feminismo, por eso es que coloco allí perspectiva de género distinto de feminismo, cuando cruza las barreras, esa perspectiva de género hacia el feminismo, es porque ha intentado explicar o dar cuenta de las causas de ese lugar inferior o subordinado que parece tener la mujer en el mundo. ¿Sí? O en esa situación particular o en esa variable particular. Cuando hay una explicación del por qué y ese por qué relacionado con la categoría poder, patriarcado, androcentrismo, todo este tipo de cosas que ya hemos conversado, ahí ya deja de ser una mera perspectiva de género para pasar a ser un estudio de la mujer o un estudio con enfoque feminista. ¿Ok? Cuando pasa a ser un estudio de género, es decir, cuando deja de ser mera perspectiva de género para ser estudio de género, cuando se intenta comprender, ¿sí?, que hay diferencias sociales y culturales entre los géneros, ¿sí?, y tratar de explicar el por qué o cómo se construyeron esas diferencias entre los roles sociales y culturales asociados al sexo. Entonces, de manera que ahí estamos viendo más o menos cómo es el asunto. Estudio de género asociado meramente a la diferencia, ¿ok?, entre hombres y mujeres basadas pues en una serie de en una serie de mitos, en una serie de construcciones sociales alrededor de los sexos. Y feminismo ya relacionado con la situación de subordinación de las mujeres. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿okay?, según cada enfoque, la perspectiva de género pudiera irse o hacia un lado o hacia el otro. O pudiera simplemente quedarse como perspectiva de género a un nivel meramente descriptivo, ¿ok?, y no incorporar la noción de subordinación del hombre sobre la mujer. Igualmente, hay muchos estudios de género también que, digamos, pasan la idea de simplemente descripción entre una perspectiva de género simple, entre una cosa, entre una mirada, bueno, estos son los hombres y estas son las mujeres, y tratan de, bueno, comprender que hay una diferencia cultural asociada a cada una de las prácticas de hombres y las prácticas de las mujeres, pero no llegan hasta el hecho de que eso o esa diferencia cultural y social es consecuencia de una situación de subordinación. Entonces, no hay, digamos, feminismo allí, sino simplemente un estudio de género. Pero en esta perspectiva de la maestría, y con esto ya cierro y tiene que quedar claro, en esta perspectiva de la maestría no nos interesa a nosotros construir conocimiento solamente perspectiva de género. No quiere decir que eso no esté correcto o que eso no esté bien.
No, en algunas ocasiones es solamente necesario para algunos estudios, para algunas cuestiones, solamente mostrar pues que existe allí una diferencia de datos o estadísticas entre hombres y mujeres y ya está. ¿Sí? Y algunos estudios, bueno, pudieran tender más hacia los estudios de género y tratar de mirar, bueno, cuáles son los roles sexuales que existen aquí o los roles entre eh, construcciones culturales asociadas al sexo, etcétera, etcétera, y hasta allí no es interés en algún momento plantear la subordinación entre hombre y mujer. Eso depende, pues, de cada enfoque que cada quien quiera darle. Pero en el enfoque de la investigación en esta maestría, sí tiene que estar, ¿ok? Tiene que haber o llegar al nivel de comprensión de que todo aquello que ustedes quieran plantear como perspectiva de género, ¿ok? Tiene que estar asociada a la idea de subordinación del hombre sobre la mujer. Eso es fundamental para entender por dónde hay que ir desde el punto de vista de la investigación en esta maestría. ¿Sí? Porque al final, bueno, ese es el interés, ¿sí? Investigativo planteado en esta corriente del área de los estudios de la mujer que, bueno, pretende pues mirar esa relación de poder entre ambos géneros, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahora ya ustedes pueden ir armando sus preguntas, su debate, ¿ok? Planteando cuáles son los baches que seguramente quedaron en esta discusión y en las lecturas que ustedes han realizado previa a esta videoconferencia y podemos ya conversar sobre todos estos temas y sobre sus preguntas y las preguntas generadoras que nosotros también vamos a dejar allí en el Google Classroom. Entonces, bueno, ustedes pueden allí comenzar a disertar y podemos conversar sobre todas estas cosas que hayan quedado por fuera. Preguntas, debates, etc. Es importante, después yo se lo coloco allá, pero que esas pueden ustedes grabar un audio, grabar un video o hacerlo escrito, pero que sean intervenciones cortas, ¿no? Porque si no, imagínense, aquello debe ser una cosa larguísima. Entonces, bueno, continuamos ahora con la segunda parte del módulo.